Bienvenidos al fascinante mundo de César Viejo, un proyecto emprendedor que te sumergirá en las profundidades de la narrativa única de este genio literario. Imagina un viaje donde cada palabra es una pincelada que da vida a mundos inexplorados. Este cuentacuentos te transportará a través de la magia de César Vallejo, revelando la esencia de sus historias y la riqueza de su legado literario. Prepárate para descubrir un universo donde la poesía cobra vida y las emociones se entrelazan en una danza inolvidable. Bienvenidos a esta travesía literaria de César Vallejo. Conocí al hombre a quien luego aconteció mucho acontecimiento. Siempre con él, un aire de espantadiza irregularidad en su modo de ser. La ciudad le tenía por loco, idiota o poco menos. A ser franco, diré que yo nunca le tuve ese concepto, y me intrigaba porque él posee un gran talento y una sensibilidad de poeta. Cierta vez hasta almorzamos juntos en el hotel, y así durante 4 o 5 meses seguidos. Vivía solo, era soltero, no tenía hijo alguno y era muy charlador. El señor Marco Lorenz. El señor Lorenz, enamorado por 10 años de una aristocrática dama de la ciudad, y no es motivo de burla. Sí, el señor Lorenz amaba a su amada hacía una década. Él mismo me lo declaró, así como también que ella, a pesar de no haber estado juntos jamás, lo sabía todo, y quizás, a su vez, le amaba un tanto, pues el señor Lorenz le escribía su cariño a menudo. Viejo amor flamante, siempre aquel. ¿Acaso me ama un poco? Sentado se repetía esas palabras una y otra vez mientras se aproximaba a la boca y delicadamente y le daba un mordisco a un choclo tierno y suave. Mi buen amigo parecía no estar seguro de lo que sentía por él, la dama y dueña de su corazón. Una mañana que ingresó el señor Lorenz al restaurante, traía una cara marcada. ¿Qué le pasaba al señor Lorenz? ¿Qué cara traía? ¿Tan a crespas fracciones trabajada? ¿Algún borrón en la tela, amigo mío? Nada, solo que acaba de pasar ella, acompañada de un bribón, de quien ya me han noticiado como novio suyo. ¿Cómo? ¿Y usted? ¿Y sus 10 años de amor? El señor Lorenz mira su plato de jamón del país y sardinas ya servido en mesa y dice: parece estar mejor que el de ayer. Y en eso, el señor Lorenz voció y mirando al mozo dijo: ¡Mozo! ¡Whisky! Después de eso, me di cuenta verdaderamente lo que el señor Lorenz sentía por aquella dama. Era una pasión a todo cuadrante, no cabía duda. Viejo amor flamante, siempre el suyo. Una tarde leí poco después en uno de los diarios locales: ¿Qué? ¿Ha quedado concertado el enlace del señor Walter Walcott con la señorita Nérida del Mar? ¡Pecia! ¡Pobre señor Lorenz! Terrible pesar tendrá mi amigo. ¿Cómo podrá suponerse ante el anuncio de aquel matrimonio? El señor Lorenz estaba consternado por aquella noticia. Las lágrimas quedaron estancadas entre las pupilas de este nuevo José Matías. Desde ese entonces no volvió el señor Lorenz a decir palabra alguna sobre Nérida, solo de vez en cuando enventanaba la taciturnidad del yantar para estornudar algún versículo del Eclesiastés, entre cuyas cenizas aventaba con aire confinado de orfandad y su desventura. Tenté en más de una ocasión escarbar el secreto de sus pensares, a fin de ver si en algo podría yo aliviarle, pero nada. Siempre que le preguntaba, sentía al hombre trancarse a piedra y lacre, pecho adentro, para toda pregunta y confidencia. Pasó el tiempo, y un domingo al mediodía la orquesta lanza la marcha nupcial. Era Nérida y el señor Walter Walcott, quienes en tales instantes recibían la bendición del Todopoderoso el matrimonio.
en cual, para mi sorpresa, el señor Lawrence asistía, vestido para la ocasión. Vestía un luto lúgubre por aquel final. Era la muerte de su década de amor, y todo era así, en verdad. Los novios eran Nérida y el caballero. Él, con grandes ojos verde botella, con gesto placentero, como si siempre estuviese celebrando algo, y su flamante traje británico. Y ella, visiblemente pálida. El señor Marco Lawrence estaba ahí. Lo hallé alarmantemente demudado. Él, a su vez, me vio, pero no me miró. Lo saludé con una venia y no me hizo caso. Estaba muy cerca de la pareja, rígido, petrificado con dantesca lacería. Queridos hermanos, estamos reunidos para celebrar el sagrado matrimonio De Nérida del Mar y el señor Walter Wolcott. En el preciso momento en que el monseñor le hacía la pregunta de promesa, alzó ella sus ojos, inundados en febril humedad, y derecho fue a clavarlos en el otro, en el señor Lawrence. Distraída por mirarlo, no contesta. Se nota el inesperado silencio, pero murmureos con asombro por la indecisión de Nérida. Y luego, todo como en la duración de un relámpago, el señor Lawrence recibió aquella mirada. Quebró bruscamente su rigidez tormentosa y en un segundo se lanzó hacia Nérida, arrollando a cuantos tropezó a su paso. Cogió el rostro estupefacto y le dio un beso furioso en toda su boca virgen, que entreabriéndose como un surco. Luego el señor Lawrence cayó pesadamente a tierra. Paralizados todos por aquel rápido movimiento de Lawrence y estupefactos por ver su cuerpo inerte descansar en el suelo, oreja en pecho, oyeron a la muerte, fatigada y sudorosa, sentarse a descansar en el corazón ya helado de aquel hombre. Buenas tardes, vamos a entrevistar esta vez al escritor Yomal Cristóbal, quien nos hablará y nos contestará algunas preguntas sobre la vida y obra de César Vallejo. Yomar, preséntate ante el público, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, ya soy Zoraida, ¿qué tal? Sí. Sí, pues mi nombre sí es efectivamente Yomar Cristóbal, ¿no? También he escrito cuentos breves de microrelato, como por ejemplo El dos veces nacido y Sueños de un índigo. Y bueno, pues estoy dentro de por ahora, por el momento, de la esfera de la microficción, escribiendo ahí cuentos breves o poesía también. Y sí, pues sí, bueno, he estudiado en la universidad, ¿no? La Villarreal, la San Marcos. Actualmente curso una maestría en la USIL, ¿no? Para docencia universitaria. Y sí, y entonces estoy a la espera de la pregunta, ¿no? De las preguntas sobre Vallejo. Sobre Vallejo. Mira, ¿conoces parte de la vida de César Vallejo? ¿Puedes darme como un breve resumen, lo que tú conozcas de la vida de César Vallejo? Claro, ¿no? Vallejo, escritor vanguardista, ¿no? Que se fue en contra de algunos cánones de la literatura, trujillano él, ¿no? Con ese afán, ¿no? Del norte de la sierra, ¿no? O sea, nació en Santiago de Chuco. eh, Su experiencia de él como de niño, de adolescente, de adulto, ¿no? Su experiencia de hijo, ¿no? De hermano, me parece que a él le va a marcar en la vida, porque estos elementos lo va a reflejar en sus poemas, ¿no? La injusticia constantemente lo va a reflejar en sus poemas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La injusticia, pues cuando él estuvo encarcelado, ¿no? Injustamente, ¿no? Por estar en el lugar equivocado, simplemente, ¿no? Mm. Y pues personas, ¿no? Lo catalogaron como tal. Esa experiencia en la cárcel, pues, se ve reflejado en su obra Trilce. Eh, Luego, ¿no? Su experiencia cuando él viene a Lima y vive constantemente acá, ¿no? Y
Tú sabes muy bien que a una persona que se le aleje de su lugar natal, pues va a tener de repente cierto desarraigo. Y ese Mm, desarraigo, pues ese despego, ¿no? Como persona terruño, ¿no? Persona regionalista o persona que de alguna manera está dentro del rubro del campo, naturaleza, pues a diferencia de, de Lima, que es el caos, ¿no? Es lo rápido, lo urbano. Parece que a él le va a chocar porque en su poemario, ¿no? En el primer poemario, ¿no? En Los Heraldos Negros, publicado en 1918, él prácticamente pues ahí refleja esa ausencia de la vida, ¿no? De niñez, ¿no? Su ambiente mm, provinciano. Y pues, por ejemplo, en Idilio Muerto, ¿no? Habla sobre sus raíces provincianas, ¿no? Y que lo alejan, ¿no? Pero en esa etapa, pues parece, ¿no? Como te digo, ¿no? Su vida ha influenciado bastante para que el escritor lo pueda de repente reflejar, ¿no? Es más, ¿no? En el mismo propio cuento de Paco Yunque, ¿no? Lo más probable, pues, él estuvo como profesor, ¿no? En su momento estuvo como profesor en un colegio, ¿no? Y además, creo que él le enseñó al escritor Ciro Alegría. Y, y creo que a veces sus ideas, la experiencia del colegio, pues se vio reflejado en el cuento Paco Yunque, ¿no? ¿No? Todos hemos leído más o menos Paco Yunque, y, ¿no? Habla sobre la injusticia, ¿no? Sobre el niño rico versus el niño que no tiene los recursos, ¿no? Y cómo la denigración, ¿no? Cómo es el que gana, ¿no? El gana el más fuerte. Entonces, lo más probable es que Vallejo, pues, su vida, ¿no? Lo palmó, ¿no? Lo transmitió mm, ¿no? A su obra, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque me parece que este escritor Vallejo, como lo dicen algunos críticos, él es el que siente el doble, el sufrimiento humano, mm, ¿no? Si el humano, no sé, siente el dolor, un golpe, no sé, de 10 veces, no, 10, Vallejo lo va a sufrir 10 veces más. Entonces, ¿por qué? ¿No? Porque en su poemario refleja que hasta su propio cuerpo, ¿no? Es el dolor, ¿no? El escritor, tú sabes muy bien que él viajó gracias a Georgette Philippern, ¿no? Su esposa, viajó a Francia, y en Francia, pues en el mundo europeo, en el contexto que viaja, pues el escritor fue totalmente reconocido como un escritor vanguardista, ¿no? Es ahí donde rompe las reglas, no quiebra la sintaxis, es un poco más lúdico, y él es reconocido ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque en Europa se vivía ya la temática de la vanguardia, ¿no? Se mm, vivía más o menos la temática de lo rebelde, ¿no? Romper lo clásico. Es más, hay una anécdota de él que él tenía amigo a Picasso, ¿no? Claro, al pintor. Y no me acuerdo la experiencia en sí, pero alguien había escrito un poema, creo que Vallejo creo que había escrito un poema a Picasso, ¿no? Y Picasso ya lo retrata, ¿no? Trata de hacer una especie de reflejo, ¿no? Entonces, esa convivencia, ¿no? De poetas, artistas, ¿no? claro, Lástima, pues, que el contexto, pues, no, de Europa, pues, la mangas informaciones, ¿no? De ese contexto dice que él vivía un poco al límite, ¿no? A pesar de que era potentado, ¿no? O sea, su dinero, lo que ganaba, ¿no? Vivía al límite, ¿no? Y de repente, pues, no pudo ahorrar, de repente, ¿no? Entonces, pasa que creo que también lo marca su viaje, ¿no? Su viaje a España, ¿no? Él se influye bastante del socialismo, ¿no? Una problemática, ¿no? Una problemática donde en la actualidad tú sabes que el socialismo no va a funcionar, ¿no? Para los países democráticos, ¿no? Porque lamentablemente siempre hay clases sociales, ¿no? Bueno, pasa que ese tipo de experiencia, ¿no? Él constantemente va a hablar de la solidaridad, ¿no? Va a hablar de la pobreza, va a hablar del hermano en mano, ¿no? Por ejemplo, en el poema Masa, ¿no? ¿No? Cuando habla de un soldado que está muriendo y luego viene uno, luego vienen 10, luego vienen 500.000, 20.000, 100.000, todo el mundo, y recién se levanta. Basta, entonces habla sobre la solidaridad, ¿no? Habla sobre ese apego del apoyo del hermano, ¿no? Del igual, ¿no? Una experiencia más de Vallejo con respecto a su vida. Me parece que el escritor tiene cierto, ¿cómo decirlo? Le pone al mismo nivel que un ser humano, lo pone al mismo nivel a Dios. ¿Por qué, no? Porque dice un poema, ¿no? En Expregesia, ¿no? ¿No? Yo nací un día en que Dios estuvo enfermo. Fatal, ¿no? Fatal, ¿no? Incluso en el poema
donde inicia, ¿no? El poema uno, ¿no? De los negros, ¿no? Hay golpes en la vida, yo no sé, ¿no? Golpes tan fuertes como el odio de Dios, ¿no? Peor todavía. Ya, entonces, creo me parece, ¿no? Me parece que ahí pone a Dios, ¿no? En el mismo nivel, ¿no? O sea, Eso parece, sabemos que la ¿verdad? Biblia puede hablar, ¿no? Claro, Puede claro, hablar, las creencias a veces, ¿cómo? las creencias, te digo, las Claro, creencias. mira, yo pienso y sigo sosteniendo que él hablaba de Dios, pero no para alabarlo, sino más bien para mostrar lo humano, para mostrar que él también sufría, o que por lo menos él también tenía sentimientos, ¿no? O algo así, ¿no? A él escribe también, ¿no? A su hermano, ¿no? A mi hermano Miguel, ¿no? A su hermano Miguel también hay un poema de eso, también donde sufre, ¿no? Muestra la tristeza, muestra desapego, ¿no? Y eso, ¿no? Ese es más o menos contexto, ¿no? Peleó una batalla que no era de él, ¿no? ¿No? En España, la guerra civil, ¿no? Entonces, ¿no? Y él, pero aún así, con eso, él más o menos, con esa unión a la guerra, hace pensar que no necesita ser español para pelear esa guerra, ¿no? Que en realidad Claro. pelean humanos, ¿no? Entonces, Ujú. si son humanos los que pelean, ¿por qué no defender a mi hermano? Si somos la misma, ¿no? La misma Claro, todos saga, ¿no? somos La hermanos, misma al sangre. final. Mm. Y ahí está, ahí sale pues la idea del colectivismo, ¿no? Ujú, El colectivismo y que de alguna manera pues todos somos iguales, ¿no? Pero bueno, esa es más o menos la idea de mi amigo Vallejo, ¿no? ujú. Hay un Para, semblante. y para continuar, según lo que mencionas, según los episodios que ha tenido Vallejo en sus dolorosos sucesos que ha tenido durante su vida, eso hizo que en su obra plasme ese sentimiento. ¿Crees que Vallejo quiso transmitir esos sucesos desgarradores en su obra? ¿Lo quiso hacer que la gente sepa su dolor que le ha sentido? Como te digo, a veces se lo conoce como el poeta universal, ¿no? ¿Por qué como poeta, ¿no? Porque él es el que resume, él es el que refleja, ¿no? Como si fuese Dios, ¿no? Como el que recibiese el castigo del mundo, ¿no? Y él quiso entender, ¿no? Reflejar eso, ¿no? Que está sufriendo, que duele mucho, ¿no? Que a él duele mucho. Por ejemplo, no sé si has leído el poema de Piedra Negra sobre Piedra Blanca, ¿no? Sí, sí, Donde el una parte, poeta ajá. habla sobre su propia muerte. Y en la estructura del poema, ¿no? Él habla constantemente, ¿no? Jueves será, ¿no? Jueves, ¿no? Que hoy proso estos versos, ¿no? ¿No? Los húmeros me he puesto a la mala, ¿no? ¿No? César Vallejo ha muerto, ¿no? Le pegaban todos, ¿no? Todos, ¿no? Y así sucesivamente habla, ¿no? Y menciona un jueves con una temática, una especie de simbolismo, ¿no? Pienso yo, no, ni idea. Ese jueves, pues, era que también el que inició pues, el sufrimiento Jesucristo, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, entonces, es Ajá, la sí, comparativa, o sí, sea, ya lo tengo. él lo Sí, muestra, usa ¿no? bastante su lado religioso. Claro, pero él no hablaba de Dios, más bien, como Claro, nuevamente digo, ¿no? ujú, Humanizaba a Dios, ponía a Dios a a tal la igual de par un ser del humano, humano, ¿no? claro, entonces, o sea, hay una especie es más, incluso en el poema Masa, que si has leído, no lo más probable, es el formato de una parábola. No sé si te has dado cuenta. Ah, no me he dado cuenta, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas del buen samaritano? El buen samaritano, sí. Un hombre que está tirado, pasan varias personas, ¿no? Pero uno nada más lo ayuda. Igual manera, ¿no? En el poema Masa, ¿no? Uno está sufriendo, ¿no? Y pasan muchas personas a ayudarle, y hasta que al fin todos le ayudan. O sea, más o menos el paralelo, ¿no? El simbolismo de repente, pero él no habla de Dios, pero menciona la estructura, ¿no? Parece que, y a través de eso, de esa estructura, ese simbolismo muestra el dolor, ¿no? El dolor en sus cuentos. Por ejemplo, a mí personalmente, ¿no? En sus historias, ¿no? Me entristece, ¿no? Me entristece, por ejemplo, me entristeció cuando leí Paco Yunque, ¿no? Me quedé con esa desazón, me Ah, quedé con sí, esa, con sí, esa como cualquiera que amargura, lee Paco Yunque, claro, con esa amargura de cómo el niño pues no puede hacer nada, ¿no? Y es más, hasta bueno, por la idea, se cumple una idea cristiana, ¿no? No, más o menos, tú dirás, ¿qué relación tiene Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el cuento dice, ¿no? Grieve, el que tenía más dinero por obvias razones, ¿no? A él se le va a dar más. Y a Paco Yunque, que tenía poco, o casi nada, eso poquito o casi nada, se le fue quitado. Y eso es una especie de teoría, ¿no? De cristiana, ni idea, ¿no? claro, Al que claro. tiene más, se le da más, al que tiene menos, incluso lo que tiene, se le quita.
sea, y es una injusticia, pues, no puede ser así, ¿no? Sí, sobre todo Eso, ¿no? Ese es el muy dolor. fuerte. Ah, Claro, sí. ¿no? Bueno, gracias. Seguimos, mira, también tuvo experiencias vitales y artísticas complejas, desde sus días de universitario en la Universidad de Trujillo hasta sus vivencias en Europa. ¿Cómo crees que estos entornos y eventos influyeron en la evolución de su estilo en su poesía y las temáticas concurrentes de su obra? En su obra, en su Claro, obra, claro. bueno, en su obra, como te dije, ¿no? En su vida hay un proceso, ¿no? En su vida regionalista, pues, en su vida provinciana, pues, sí lo plasma, ¿no? Por ejemplo, nuevamente digo, ¿no? En el poemario Eran los Negros, él muestra la visión andina, esas raíces andinas que nadie puede escaparse a eso, ¿no? Luego, y lo escribe pues de Lima, ¿no? Él estuvo en Trujillo, si no me equivoco, en el Grupo Norte, ¿no? Dirigido por Antenor Rego, y su formación fue ahí, ¿no? De poeta, de escritor, bueno, se alumbraba. Y él estudió filosofía. Tú sí sabías, ¿no? Sí sabías que su mente iba pues un poco más allá, ¿no? Lo que escribía debía hacer pensar al que lo iba a leer, ¿no? Entonces, eso caló, ¿no? En su escritura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el poema Espergesia, ¿no? Yo nací un día en que Dios estuvo enfermo. Es más o menos un pensamiento filosófico, ¿no? De entender que todos somos iguales. Bueno, ¿no? Y así, ¿no? Su experiencia en Lima, en los años 20, ¿no? Empezó a ver las influencias literarias, ¿no? Como la vanguardia. Y él no fue ajeno a eso. Y es donde publica Trilce, ¿no? Y donde juega con la palabra, ¿no? Es más, él tenía como referente a Manuel González Prada, una especie de instructor, ¿no? De maestro, ¿no? Que lo había influenciado. Es más, y González, tú sabes muy bien que González Prada escribe un libro donde, bueno, un ensayo, ¿no? Un libro de ensayo, donde la J, ¿no? Lo utiliza como, no, la G lo utiliza como J, ¿no? Cuando suena como G, como J, ¿no? Página lo escribe con J, ¿no? O sea, la Y lo utiliza con I latina, o sea, rebelde. Y Vallejo utiliza eso, ¿no? Juega con la palabra, o sea, Claro, claro. Además, dice la trilce es un juego de palabras, ¿no? claro, más allá El del juego de nombre, el palabras, juego. yo pienso que es el grito, es la mayúscula, ¿no? Es la mayúscula de lo que quiere decir, ¿no? Ah, En cierta parte lo iba a alzar, ¿no? Por ejemplo, en el poema, hay un poema donde dice volver, ¿no? ¿No? Y dice, uno le diría, ¿no? Se puede leer volver, ¿no? Pero se debe decir así, ¿no? Volver, ¿no? Bueno, como cierto impulso, ¿no? O sea, Mm, hace que el lector no solamente lea esa palabra, ¿no? Sino que va a hacer que el lector también busque la ujú, temática, la entonación. Es el juego, es sí, el pues. juego que hace, ¿no? Rompimiento de las reglas. Ujú, Sí. ya. César Vallejo se erige como un monumento ineludible en la base de la literatura peruana e hispanoamericana del siglo XX. Su obra, permeada por una amalgama única de poesía, prosa, compromiso social, ha dejado un legado perdurable que va más allá de sus páginas, en sus escritos. Siendo Vallejo un legado en nuestra historia, ¿cómo percibes el legado de Vallejo en la literatura peruana e hispanoamericana? Y también, ¿por qué crees que su obra sigue siendo relevante en la actualidad? Empezaré con la segunda pregunta. Relevante porque sus temas son vigentes, ¿no? El dolor, el sufrimiento, el hambre, ¿no? La ayuda, la solidaridad, son temas universales. Son temas que constantemente, pues, tú, yo, nosotros podemos hablar tomando el café y cuando recordamos la injusticia, recordamos a Vallejo, ¿no? Si hablas de Dios y ves cómo humaniza al hombre, ¿no? ¿Cuántas veces tú y yo hemos humanizado a Dios, ¿no? ¿No? ¿Por qué Dios es así, ¿no? ¿Por qué es tan malo, ¿no? ¿No? Entonces, Ah, eso genera, ¿no? O sea, dentro de la literatura peruana y latinoamericana, Vallejo se ubica como un gran referente, ¿no? Al lado de Pablo Neruda, al lado de Rubén Darío, ¿no? Escritores que destacaron en la poesía y el escritor, pues, tiene su sesgo, ¿no? Su sesgo literario importante, ¿no? No es más ni menos que los otros poetas que te he indicado, ¿no? Y por eso el ah, escritor, pues, necesita ser nuevamente, pues,
revalorado. Bueno, en realidad es revalorado, ¿no? Es el poeta icónico acá de Perú, ¿no? Pero muy Ujú. poco se lee en los colegios. Eso. Pues, no sé, yo un comentario que alguna vez, quizás por lo que es muy melancólico, como dice, no sé en dónde escuché que el profesor, hasta el mismo profesor, su literatura es muy adulta, por eso en los colegios no lo toman poquitas referencias a algunos libros, pero no, porque es muy adulta su literatura. Yo pienso que hay pocos profesores que pueden enseñar mostrando a Vallejo tal cual es, ¿no? No, o sea, para eso uno se ha formado, pues, ¿no? Quien te habla se formó en literatura y en las aulas literarias, pues, bueno, pues es obvio, ¿no? Que debíamos hacer crítica, ¿no? Desde las aulas con los profesores de ese entonces, ¿no? Con mis profesores, entonces, y no todos los profesores, pues, pasan por una cátedra de Vallejo, no todos los profesores llevan un ciclo de la vanguardia, no todos, pues, entonces, para entender ese contexto, pues, hay que empaparnos, ¿no? Y leer y entender que Vallejo, pues, no es más ni menos que otro escritor que podemos ver, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Vallejo en muchas de sus obras presenta el amor de manera compleja, a menudo vinculados con la tristeza, el amor secreto, como es el caso del cuento, de algunos cuentos. ¿Cómo interpretas la representación del amor en los cuentos de Vallejos? Así como qué elementos destacas en tu enfoque que él tiene para sus novelas, su literatura que él tiene representando el amor. Yo pienso que Vallejo sí, pues hablaba de un amor cotidiano, un amor familiar, un amor a personas dirigidas, ¿no? Por ejemplo, en su poema, ¿no? A mi hermano Miguel, ¿no? Y luego en un poema donde refleja a su madre, ¿no? O sea, hay un amor distinto, ¿no? Su amor es cotidiano, ¿no? Su amor es natural, ¿no? En sus cuentos, por ejemplo, en Paco Yunque, ¿no? Hay cierto amor, ¿no? De querer cambiar la sociedad, ¿no? De por qué está así, ¿no? O sea, se preocupa, ¿no? Quizás de repente es un cuento socialista, ¿no? Pero tiene algo de mostrar el amor, ¿no? Hacia el indígena, ¿no? Cómo lo muestra tan sensible al niño, ¿no? ¿No? Como el niño Pacoyo que estaba sufriendo, ¿no? Le jalan el cabello, lo trata como... Y hay cierto amor, cierto apego, ¿no? De querer defenderlo, de querer, ¿no? Ayudarlo, ¿no? Sus poemas, sus cuentos, ¿no? Sus novelas, ¿no? Reflejan una sensibilidad tanto provinciana, ¿no? Como universal, ¿no? Porque al final el escritor reflejó eso muy bien, ¿no? O sea, es un poeta muy sensible, pienso, ¿no? Un poeta muy sensible, un melancólico, muy denso también, ¿no? Si tú investigas más de Vallejo, te vas a dar cuenta de Vallejo, te vas a llorar, ¿no? Con un cuento, con un poema, ¿no? Pero no porque habla del sentimiento, del amor como agonía, o no como sufrimiento, desgarramiento, no, sino más bien como un amor pensando en el otro, ¿no? Pensando en la persona. Eso es un tipo de amor, amor al prójimo, ¿no? Mm. Ese es el amor que refleja, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Alguna reflexión o algún comentario sobre estas ideas que nos has vertido en estos momentos Claro, para la finalizar el reflexión. entrevista? Claro, para finalizar, la reflexión sería de repente, pues, mostrar a Vallejo como un peruano, ¿no? Que necesita ser leído en las escuelas, que necesita ser contado, pues, de la base, ¿no? De la base de los niños, ¿no? Especializarse un poco más, ¿no? En la temática de Vallejo, ¿no? Y que la poesía literaria, ¿no? La poesía peruana salga un poco más, ¿no? O sea, a veces es injusto también cuando solamente se habla de un poeta, cuando en realidad hay un montón de poetas, ¿no? O sea, y no se le toma en cuenta, ¿no? Pero Vallejo es icónico, es emblemático, ¿no? Porque él no pensó en uno, sino pensó en todos. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Gracias, Zoraida, por la invitación. Ok, muchas gracias más bien a ti por darnos un tiempo y poder contarnos un poco más de la experiencia que has vivido al conocer al poeta nacional César Vallejo. Muchas gracias. Hola Andrew, Adiós. me presento, Gracias. mi nombre es Soraya Dávila, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Vallejo y nuestra intención en esta entrevista es conocer un poco más de la experiencia de Vallejo y de su vida y de su obra. Por eso te pediría que hagas una presentación tuya breve, así como una breve descripción de lo que tú entiendes de la vida de Vallejo.
Buenas noches, estimada Zoraida. Sí, en mi caso yo soy Andrew Hurtado, docente de literatura desde hace ya más de 5 años. Estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en lo que es la Facultad de Educación, y seguí la especialidad de lenguaje, literatura y comunicación. Andrew, es conocido que Vallejo tuvo varios episodios dolorosos, lo que hizo que en su obra plasme ese sentimiento. ¿Crees que Vallejo quiso transmitir esos sucesos desgarradores en su obra? Bueno, en lo personal yo creo que sí. Yo creo que sí, Vallejo, como todo ser humano, víctima de situaciones muy dolorosas, mucho sufrimiento, se sintió abrumado de todo lo que sentía y encontró una forma de expresarlo sanamente en la literatura. Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos querido expresar lo que sentimos. Hemos encontrado muchas formas de hacerlo, ¿no? En el caso de Vallejo, él decidió usar la literatura como herramienta para transmitir esos sucesos desgarradores, ¿no? que él vivió y de esa manera hacer más llevadero su sufrimiento, ¿no? Mucho más llevadera su existencia, las experiencias dolorosas que le pasaban. Los 9 monstruos. Y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Y la condición del martirio carnívora, voraz, es el dolor 2 veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor 2 veces. Y el bien de ser dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vas, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tanta cerca arremetió a lo lejos. Jamás el fuego nunca jugó su mejor rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal, y la migraña extrajo tanta frente de la frente, y el mueble tuvo en su cajón dolor, el corazón en su cajón dolor, la lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina, a 10 máquinas, y crece con la red de Rocío, con nuestras barbas, crece el mar por razones que ignoramos, y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento a posiciones, da función en que el humor acuoso es vertical al pavimento. El ojo es visto y esta oreja oída, y esta oreja da 9 campanadas a la hora del rayo, 9 carcajadas a la hora del trigo, y 9 sones hembras a la hora del llanto, y 9 cánticos a la hora del hambre, 9 truenos y 9 látigos, menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos, hombres, por detrás, de perfil, y nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramáfonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas, y es muy grave sufrir. Puede uno orar. Pues de resultas del dolor hay algunos que nacen, otros crecen y otros mueren. Otros que nacen y no mueren. Otros que sin haber nacido mueren y otros que no nacen ni mueren. Son los más. Y también de resueltas del sufrimiento. Estoy triste hasta la cabeza y más triste hasta el tobillo, de ver al pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal en general harina,
A la sal hecha polvo, al agua huyendo, al vino un exeomo, tan pálida la nieve y al sol tan ardido. ¿Cómo, hermanos humanos? Debo deciros que ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija, tanta inversión, tanto lejos, tanta sed de sed. Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombre, humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer.